Los MBZ son multifacéticos. Descubre durante agosto, mes del médico veterinario zootecnista, a profesionales que se desempeñan en actividades no tradicionales de la veterinaria o de la zootecnia y que gracias a su preparación universitaria han desarrollado con éxito la labor que hoy les ocupa. Busque las acontecápsulas de las entrevistas en el portal de Acontecer Agropecuario. Amigos acontenautas, es un gusto saludarles nuevamente. Soy Mauro Castañeda de la Peña y continuamos con nuestra serie de entrevistas de veterinarios multifacéticos. El invitado del día de hoy es el MBZ Luis Manuel Ontiveros, que en su tarjeta de presentación dice consultor en producción de carne, sommelier y chef. Luis, qué interesante situación, bastante particular tu tarjeta. La primera pregunta sería, bueno, ¿qué fue primero? ¿Chef, sommelier o veterinario? Hola, ¿qué tal, Mauro? Buenos días. No, pues soy médico veterinario. Yo estudié en la UNAM, en la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán. Soy egresado de ahí. Entonces, yo soy de la generación 79-83. Entonces, muchos de amigos, compañeros que están en el medio, somos muy afines, ¿no? Entonces, yo soy egresado de la UNAM. Tengo también un posgrado en producción bovinos. Y de ahí empecé. Entonces, de ahí me contrató el laboratorio Roussel para hacer las pruebas de un anabólico. Entonces, me mandó aquí a Guadalajara para que de aquí ir hacia el norte del país a hacer las pruebas. Entonces, ahí empecé a trabajar en el mundo de la producción de carne. Me empecé a meter a todo lo que es la asesoría en la producción de carne. Salí de Roussel y ya me fui por la manera independiente. Y luego para fortalecer un poco más, me metí a estudiar el posgrado en Mercadotecnia en el TEC de Monterrey. Entonces empecé a tratar de fortalecer mi carrera, mi maestría, con otro posgrado, para empezar a tratar de vender mi marca, porque yo como independiente tengo que vender mi marca, tengo que vender mi persona. Es una de las cosas que los veterinarios muchas veces no entendemos, ¿no? Que decimos, no, yo estudié para la veterinaria para curar animales, para atender animales. Y no es cierto, hay que venderse. O sea, uno como veterinario se tiene que vender. Entonces, por eso me metí a estudiar lo de mercadotecnia, entendí la forma de lo que era la mercadotecnia. Y después, en el mundo de la carne, siempre va maridado con un vino. Entonces siempre me gustó el vino, siempre cuando iba con los ganaderos, siempre era platicar al final siempre de la carne, del vino, calidad de la carne, del vino. Y entonces dije, bueno, lo voy a hacer de una manera más profesional. Entonces me metí a estudiar lo de sommelier. Entonces para poder maridar lo de la carne, la producción de carne, con lo de sommelier. Y después dije, bueno, si ya sé de producción de carne, sé lo de vino, pues cómo hacer bien la carne. Porque siempre decíamos, es que puede ser el productor, saca de muy buena carne. Tú como consultor, haces para que salga una buena calidad de carne. Son, de que nace el becerro hasta que está en el plato, pueden pasar año y medio, 2 años, para que llegue ahí, para que en 5 minutos el parrillero eche a perder un trabajo muy grande. Entonces, por eso me metí a estudiar lo de chef, especializado en parrilla, y de ahí. Entonces, fue estructurando, poniendo más etiquetas alrededor de la marca Luis Manuel Ontiveros. Entonces, hoy en día, creo que soy el único nutricionista dedicado a producción de carne, que es sommelier y es chef. Entonces, me da un plus, porque siempre con los ganaderos terminamos platicando siempre de carne y de vino, siempre. No es algo que va muy ligado. Entonces, me da un plus eso. Bastante interesante, o sea, fue una planeación estratégica de tu vida profesional realmente. Así es. O sea, no lo pensé como tal, sino conforme iba pasando el tiempo, iba viendo las necesidades, iban saliendo más nutriólogos o nutricionistas, entonces yo necesito rodearme un poco más. Entonces me fui metiéndome más etiquetas para poderme vender mejor, ¿no? Entonces, y hacia a tal grado de que hoy en día muchas empresas, laboratorios también me contratan por el tema para hacer la nutrición y aparte dar consultorías ya como manera no tan profesional o no tan metido en un mercado de la veterinaria, sino más de amigos, entonces se abre más el ganadero, ¿no?
Claro, es evidente que desde el punto de vista profesional, el que tú seas veterinario y también cierres, digamos, el ciclo con la parte de la preparación, es algo que realmente resulta muy deseable en esta actividad. Y en ese orden de ideas, Luis, ¿cómo ves la parte de la producción relacionada con la calidad final del producto una vez que está en la parrilla o que ya está próximo a servirse? Tú que ahora es que conoces todo el círculo, ¿no? Bueno, es que fíjate, es que aquí en México está dividido el país culturalmente en dos o hasta en tres, ¿no? Que es el norte del país, el centro del país y el sureste, en donde el sureste casi no comen carne de res, muy poco, sí, quitando los puntos turísticos, muy poca gente del sureste come carne de res. El centro comemos carne de una calidad diferente, vamos a decir de esta manera, sin tanta grasa. El ama de casa pide que no tenga grasa, que sea más magra. Y el norte del país, más al estilo gringo, con grasa marmoleada o entreverada. Entonces son tres diferentes, o vamos a poner dos diferentes tipos de calidad que tenemos que producir, ¿no? Marmoleada con grasa en el norte y sin grasa en el centro. Entonces uno como productor empieza a ver, bueno, ok, si el mercado me está pidiendo este tipo de carne, ¿cómo lo voy a hacer? Le meto menos grano, le meto más días de engorda, menos días de engorda, qué tipo de ganado voy a utilizar, si meto más cebú o meto más angus. Entonces ahí empieza de ahí empieza la proyección de la calidad que vas a querer. Depende tu mercado, ¿no? Porque es muy importante ver a qué mercado va a ir, porque si produces un tipo de carne, si no te fijas tu mercado, vas a perder mucho dinero. Entonces, de ahí hay que empezar a ver a dónde vamos a producir, qué tipo de carne vamos a producir. Ahora que ya que tengamos identificado qué tipo de carne vamos a producir, si es para el norte del país, ok, entonces ahora sí. Aún así, Sonora te va a pedir un tipo de carne, más marmolero, más estilo Estados Unidos. Monterrey o Nuevo León es del estado más consumidor de carne. Monterrey debe tener el promedio per cápita de 37 kilos de carne, mientras el promedio mexicano yo creo que hoy en día no pasa de 15 kilos de carne en todo el país. Y Monterrey tiene 37 kilos de carne, ¿no? La cultura en Monterrey del asado, del fin de semana, es muy, muy marcada. Y tienen son grandes productores de carne y tienen grandes centros de distribución o de punto de venta muy grandes. Como hay dos carnicerías muy, muy grandes, muy famosas, que todo el mundo las conoce, que es la Ramos y la San Juan, ¿no? Entonces, Monterrey está muy, muy metido. La cultura de Monterrey es de mucho de la carne asada. Sonora igual también. Sonora produce otro tipo de carne diferente. Son muy consumidores de su carne, ¿no? Como el Rancho 17, que es uno de los principales productores de carne de México, yo creo, que será de calidad de México. Entonces, la gente de Sonora está muy orgullosa de la producción de su carne, ¿no? Y así en todo el país. Y aquí en Guadalajara, donde yo soy, y el Querétaro, la carne del día a día es una carne magra. Pero eso sí, cuando vamos al restaurante, exigimos que venga marmoleada, que tenga cierta calidad, ¿no? Entonces, son diferentes. Entonces, tú como productor o como asesor, haz tu mercado hacia dónde va y enfocarte y producirlo. Claro. Tú como consultor de producción de carne estás enfocado principalmente a la carne de bovino, pero como chef, ¿cómo calificas las otras carnes? Carne de cerdo, carne de ovinos, la misma ave, ¿cómo la ves? Pues mira, para la de cerdo, siempre cuando platico con mis amigos, con un grupo de llamas de casa, el concepto de cerdo lo tienen muy satanizado, porque muchos médicos para humanos que no tienen ni la menor idea de nutrición, aconsejan, coman puro pollo, no coman carne de res. El cerdo es muy malo, sin darse cuenta que hoy en día el cerdo, la producción de carne de cerdo ahorita es muy magra, muy saludable el cerdo. Entonces, para mí, el cerdo es una muy buena opción. En el sureste, el cerdo se consume en muchísimas formas, muchísimos platillos. Y aquí en el centro de la República, en el norte también, pero aquí hasta los mismos productores empezaron ya a sacar cortes parecidos a los de la res. Y empezaron a sacar los tibones de cerdo, los ribeyes de cerdo, ¿no? Y empezaron a cambiar eso. Y
y hoy en día, también con la influencia de España o de Italia, empezamos a buscar ya la panceta. Entonces yo ahora sí, aunque tenga mucha grasa, buscamos la panceta porque podemos hacer unos buenos asados con la panceta, con el pecho del cerdo, ¿no? Es muy buena el cerdo para mí. El pollo también, el pollo es un platillo más fácil de hacer. Como uno como parrillero, el pollo es muy fácil de hacer. Hay muchas maneras de producir el pollo. Le dicen el pollo simple a la parrilla, le puede ser el pollo en el papelado, el pollo que me ponen lo sientan sobre una lata de cerveza, lo abres y lo envuelves, o con una cubeta, entonces queda de una manera cocinada muy diferente. Entonces también el pollo se puede hacer a la parrilla. Es la mayoría, yo creo que el 85% de las personas que se ponen al asador el fin de semana es su carne de res. Algo de cerdo y pollo es raro, claro que se pongan. Oye, Luis, y esta actividad sommelier y chef, digamos, esos productos, pues como que tenemos la idea, por no utilizar eufemismos, de que va para ciertas clases acomodadas, no como lo manejan por ahí en otras expresiones. Pero realmente se puede hacer este tipo de actividades más democráticas, vamos a decirlo, más para la gente común, que no tenga pues el dinero para invertirlo en cortes muy sofisticados o no sé, ese tipo de inversiones que son pues no para todo el mundo. Sí, claro. O sea, es que pues, hay cortes, vamos a decirlo, más económicos, más baratos, en donde puedes, tú, como ama de casa, como chef, como cocinero, puedes hacer platillos muy diferentes y muy variados y muy ricos. O sea, ya depende de la creatividad de cada uno. Entonces, puedes irte desde una falda muy sencillita, un cocido, un chambarete, puedes hacerlo y empezar a jugar. Pero hoy en día lo que está pasando es eso, se puso muy de moda ser chef o cocinero, y entonces ya depende de la creatividad de cada uno, ¿no? Entonces puedes empezar con una simple falda y en lugar de servirla con un salpicón, entonces puedes empezar a decir, bueno, voy a hacer mi salpicón, pero entonces ahora le meto, le meto higos o le meto esta cosa, entonces hacer diferente y te puede salir muy barato. Y lo puedes maridar. Afortunadamente en México tenemos vinos desde 80, 100 pesos, hasta vinos muy carísimos. Entonces ahí puedes empezar tú a jugar, a maridar, hay vinos muy amigables. Por ejemplo, yo creo que todos los que hemos empezado en el mundo del vino, hemos empezado como el vino chileno. Entonces el vino chileno son marcas muy baratas, muy sencillas, muy amigables, muy constantes. Entonces por ahí podemos entrar. Entonces encontramos botellas de 80, 100 pesos, ¿no? Y con una botella puedes beber 6 o 7 personas perfectamente. Entonces ahí es buscarle. Y como te vayas metiendo a este mundo, tú solito, claro, a tus recursos vas a ir subándole. Bueno, ahora en lugar de falda le voy a meter como decimos acá, un Nueva York o un corte más barato. No, porque dentro del mundo de la carne o de los cortes finos, podemos encontrar desde 150 pesos un ribeye hasta 2,000 pesos el kilo de un ribeye, ¿no? Entonces ahí podemos ser desde lo sencillito a cortes americanos o cortes de los ranchos principales productores de carne aquí, o ya nos metemos guayú o ya nos metemos a Kobe. Entonces ahí tenemos desde 150 pesos un ribeye hasta 2,000 pesos el kilo, ¿no? Entonces depende de tus posibilidades, depende de tus gustos, depende. Entonces donde tú puedes entrar a cocinar o meter a la parrilla este tipo de carnes. Claro. Oye, otra cosa que siento que es importante que platiquemos, porque pues es una realidad, las famosas carnes vegetales o sucedáneos de carne natural. Se dice que pues haciendo cierto balance y demás se puede obtener una calidad nutricional similar a la carne de bovino, vamos a pensar. Pero ¿qué pasa con el sabor? ¿Cuál es tu opinión desde el punto de vista de chef? Las características organolépticas de sabor, textura, etcétera. No, pues cambia mucho. Sí, podrías lograr hacerse. De todos modos, nunca se va a llegar. Yo creo que te costaría mucho porque hay que meter vitaminas del complejo B, ¿no? B12 que viene en la carne, hierro que viene en la carne. Entonces, la proteína te lo puedes lograr con la soya, pero la textura es muy difícil que te la dé. Los sabores se pueden dar porque hay saborizantes y aromatizantes que te pueden dar,
pero a la hora que estás comiendo, yo he probado la carne de soya o hamburguesas de soya y la verdad es que cambia mucho la textura, ¿no? Entonces, para mí, pues, es una opción para la gente que no quiera comer y que se quieran volver veganos o vegetarianos, pues, pero siempre y cuando que sea a los adultos. Esa moda de que a los niños los quieran volver vegetarianos o veganos de chiquitos, déjenlos que ellos solitos decidan, ¿no? Porque la nutrición que tenemos es, muchas veces les digo a la señora, en nuestra evolución se dio gracias a la carne, a que dominamos el fuego y con la cacería logramos desdoblar las proteínas de la carne. Entonces de ahí se vino la evolución del cerebro. Entonces los niños necesitan ciertas proteínas animales para desarrollarse. Ya cuando sean adultos que ellos decidan lo que quieran, ¿no? La situación de los sectores pecuarios en México actualmente a raíz de la circunstancia de la pandemia pues se ha visto complicada y cuando los escuchas prácticamente todos hablan de hacer campañas de consumo. ¿Tú cómo crees que se debe enfocar una campaña de consumo exitosa para, en este caso, por ejemplo, consumo de la carne de bovino? Pues mira, afortunadamente, yo tengo desde que comenzó el encierro, el 16 de marzo, que ya no salgo a los ranchos. Todo lo hago por videoconferencias, todo por teléfono. Ahí vamos bien. Y la producción de carne, afortunadamente, ha ido para arriba. Hasta ahorita, hasta el principio del mes de agosto, se mantuvo y fue una gran oportunidad de mandar carne a Estados Unidos. Entonces mandamos carne a Estados Unidos porque cerraron muchos empacados allá. Entonces nos abrió un mercado. Entonces empezamos a mandar mucha carne a Estados Unidos y a otros países. México, afortunadamente, exportamos a 18 países o a lo mejor ya 20 países. Entonces, la producción de carne en México va muy bien. Hoy en día se está viendo, hablé con unos engordadores o productores de carne de Veracruz, en donde se está viendo reflejado el consumo de carne, pero de las carnes baratas, vamos a decir. Los cortes se siguen manteniendo, porque la gente que tiene cierta posición económica, que salíamos a restaurantes, hoy en día no estamos saliendo a restaurantes. Entonces lo que hacemos es, vamos y compramos la carne, pedimos la carne, entonces nos hacemos nuestros asados, nuestros ribeyes aquí en casa. Entonces esos cortes se han ido al alza. Y los cortes más sencillos en agosto van para baja. Generalmente todos los años, con pandemia o sin pandemia, el consumo de carne bajaba muchísimo, porque es cuando entran los niños a la escuela. Entonces hemos hecho durante todos los años programas y publicidad para el consumo de la carne, pero en agosto siempre se cae el mercado por la entrada de los niños a la escuela. Los papás gastan más, por más que hemos tratado de hacer, siempre en agosto se cae. Ya septiembre, octubre empieza, y los mejores meses son octubre, noviembre, diciembre para la venta de la carne, que yo creo que va a ser el mismo caso. Y yo creo que se va a mantener o aumentar porque la gente no está yendo a restaurantes, no está saliendo a restaurantes, está consumiendo más en su casa. Entonces yo creo que por ahí es enfocar las campañas publicitarias, que algunos ranchos ya lo están haciendo, en Instagram, están mandando, en Facebook, ya contratan, afortunadamente ya contratan empresas especializadas en publicidad, porque antes era, cada uno lo hacía, hoy en día ya se están contratando agencias especializadas en publicidad, en marketing, para poder hacer eso, ¿no? Entonces, yo conozco cuando menos a unos 6 o 7 ranchos productores de carne que ya están lanzando este tipo de campañas. Para concluir la entrevista, Luis, ¿qué piensas tú que debe de hacer el médico veterinario zootecnista actualmente? Estamos en una carrera que todos la conocimos o sentíamos que era una carrera presencial, vivencial. Ahorita por las circunstancias los estudiantes básicamente están aprendiendo a través de pantallas, no tienen clases directas y pues el mercado ha cambiado, el mercado profesional, las tendencias, el bienestar, en fin, tantos elementos que están de alguna manera haciendo una presión sobre lo que es el médico veterinario zootecnista. ¿Cuál es tu recomendación para salir airosos, para salir bien como profesionales en la veterinaria? Pues mira, cuando nosotros estudiamos, era lo presencial y no teníamos todos esos avances de la computadora, de entrar directamente a Google a buscar, a los buscadores que hay. Entonces, hoy en día, enfócate en lo que quieres. Si quieres dedicarte a pequeñas especies, quieres dedicarte a bovinos, a cerdos, o lo que tú quieras, enfócate, estudia, investiga y prepárate lo más que puedas.
Si pueden estudiar un posgrado, estudien el posgrado. Rodéense ustedes como persona de mayor cultura, porque la cultura te va a abrir muchas puertas. Entonces, métanse, estudien, investiguen mucho. Si uno se metía a la biblioteca, a las hemerotecas, me acuerdo que existía Palo Alto, donde pedía los index y para sacar, pedir las copias. Hoy en día entras a un servidor, te da todo lo que tú quieres. Y si alguien te está hablando, si yo doy una recomendación, inmediatamente voy a entrar a Google a ver si es cierto lo que estoy diciendo, ¿no? Hoy en día, o sea, también uno tiene que estar preparándose cada día más y no puedes decir mentiras, tienes que estar capacitado al 1000%. Entonces, lo que necesitan es estudiar, capacitarse e investigar muchísimo. Y la parte de empresario directamente, las actividades que tú desarrollas, ¿la has considerado? O sea, tener tu propio rancho, tener tu propio restaurante, no sé si así sea, o estás más enfocado básicamente en la parte del servicio profesional, servicio técnico. No, sí lo he pensado, pero hoy en día, para tener éxito en la producción de carne, si yo tengo 1 millón de pesos o 2 millones de pesos, hoy en día entrar a la producción de carne es muy difícil ya. La verdad, yo lo veo así muy difícil. Porque para poder ser competitivo necesitas cuando menos tener unas 4 o 5 mil cabezas, ¿no? Multiplícalo por un promedio de 10,000 pesos y necesitas ese mismo capital por lo que tienes que alimentar. Y ya hiciste tu producto, ¿cómo lo vas a vender? Entonces, el punto de venta, ¿cómo lo vas a vender? La comercialización es muy difícil porque ya logré el producto, aquí se lo voy a vender. Hoy en día ya las comercializadoras están muy fuertes, entonces está muy, muy, muy difícil. Yo, con el capital que tenga, yo prefiero hoy en día seguir dando el servicio hasta donde pueda y obviamente yo me estoy preparando porque lo que me gusta también me apasiona, poner un restaurante. Y dentro del restaurante lo que hago, como hoy en día hago las parrilladas o voy y me contratan para hacer la parrillada o para hacer una cata de vinos, entonces es educar a los comensales, enseñarles, oigan, vean, este tipo de carne, yo muchas veces doy cursos para enseñar la calidad de carne, porque muchas las personas nomás oyen hablar de la carne de Sonora o la carne de Chihuahua y no saben por qué la calidad. Entonces es parte de mi función dentro de mi núcleo de amigos, de amistades, es enseñarles, educar lo que es calidad de carne, cómo se debe preparar una buena carne, el maridaje de vinos, pues de dónde vienen los vinos mexicanos, porque hoy en día afortunadamente el vino mexicano, aunque la producción es muy pequeña, vamos en aumento. Y hoy en día el consumo de vino de los mexicanos, aunque es muy bajito, es de 1 litro per cápita, que es muy bajo comparando con España, con Francia, con Italia, que son de 50, 60 litros al año. Nosotros tenemos 1 litro, ¿no? Entonces, y hasta hace 2 o 3 años, el 33% de ese consumo era de vino español. Luego venía el vino chileno, el argentino, y hoy en día ya dio la vuelta completamente. El 35, 36% es de consumo de vino mexicano. Luego ya viene el argentino, el español y el de Estados Unidos. Entonces, afortunadamente ya el consumidor de vino está volteando mucho al vino mexicano. Muy y está creciendo interesante. mucho el vino mexicano. Muy Mucho. interesante tu actividad, sin duda. Hay que buscar de nueva manera de... Y afortunadamente esto de estos conocimientos extras que tengo me han abierto muchas puertas con los productores. Entonces uno se prepara más, como les digo a los muchachos que vienen atrás, prepárense, no nada más es el saber de veterinaria, sino es ser, si somos universitarios, universales, hay que aprender de todo, ¿no? Muy buen consejo, Luis. Muchísimas gracias por la entrevista. Que la sigas pasando bien en estos tiempos de pandemia y después de ella. Gracias, Mauro. Saludos Gracias. a todos y que pronto salgamos de esto. Ojalá, así sea. Hasta luego.